Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los hermanos que hemos tomado este tiempo para estudiar, como decía el hermano Wilmer, esta palabra, pues, y añadir conocimiento que nos permita crecer en esa gracia y tener la certeza, la seguridad del pronto regreso del Señor Jesucristo. Los que le han agarrado ya, como dice, el cariño a la profecía, después que el Papa fue a Irak, nunca había ido un Papa a Irak y nunca se había entrevistado con uno de los jefes de los chiitas, de los grandes grupos en que se divide el Islam en esa zona del Oriente, los chiitas y los sunitas. Entre los sunitas, mire, está la rama esa extremista de ISIS, quería crear el califato allá en el Oriente, y así es posible hasta que se extendiera por Europa. Es una corriente de los sunitas, pero extremista. Todo eso es lo que es Arabia Saudita. Esos ya están con el Papa aliado. ¿Se acuerda del documento de la Gran Fraternidad? Bueno, el gran imán de los Emiratos Árabes. Imposible hace 20 años creer eso. Sin embargo, se dio. Y ahorita, comenzando marzo, el Papa va a Irak, Papa Francisco, y se reúne con el otro grupo en los que se divide el Islam, los chiitas. Bueno, una cantidad de ramificaciones, pero los chiitas son los máximos representantes. Que salieron, ¿verdad? Después que se muere Mahoma, familiares de él pretenden llevar la parte más original, los sunitas, luego los chiitas, y así pues, cada uno manifestándose como los verdaderos expositores del Islam. El Papa fue a Irak, hubo esa reunión con ese imán, Ali Sistani, y bueno, maravilloso, y con otros sectores religiosos desde el punto de vista que no son católicos, porque son musulmanes, y partes ortodoxas del catolicismo que allí conviven. Después de eso, el 15 de marzo, ayer, el Vaticano, no sé si ustedes ya leyeron la noticia, el Vaticano hace una aclaratoria que puso de cabeza a muchas personas cuando el Papa comentó que de pronto la gente homosexual podía formar familia y que lo que se necesitaba era algo así como la legalización de un matrimonio civil, que las leyes, que aquí, y de allí comenzó una gran especulación, porque el Papa dio pie para eso, aquí en el artículo lo dice, no lo voy a leer por factor tiempo, de que el Papa como que estaba favoreciendo la unión entre estas personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer. Por esa apertura, por esa respuesta que el Papa daba, que eran ambiguas, se prestaban a diferentes interpretaciones. Y después que va a Irak, me imagino yo también, un factor que influye, son sectores contundentemente que rechazan todo lo que es este asunto de vulnerar lo que es la familia, un hombre y una mujer. O sea, ¿no? Todo lo que es musulmán está en contra con toda la fuerza de lo que son las uniones homosexuales. Entonces, ayer, 15 de marzo, todo lo puede buscar en internet. Simplemente busca la noticia, ¿verdad? El Vaticano y los gays. Y ahí le va a salir. En DW, una televisora alemana, y lo toma del periódico El Mundo, el Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales. De manera oficial y para salir a aclarar todo tipo de duda, la Iglesia Católica declaró que no es lícito para la institución eclesiástica otorgar una bendición para las relaciones entre personas del mismo sexo. Se aclaró el asunto, vamos a leer un poquito más. El Vaticano ha publicado este lunes 15 de marzo 2021 una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia Católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo, después de que en algunos ambientes eclesiásticos hayan surgido dudas sobre este tema. No es lícito, dice el documento, entre comillas, impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, una práctica, ¿verdad? Es decir, entre paréntesis, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de la unión entre personas del mismo sexo. Escribe la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es la institución que en la Edad Media, esto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, este era como el departamento que tenía que ver con la Inquisición y con los castigos a los herejes. Hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como un responsum ad dubium, es decir, una respuesta a una duda aprobada por el Papa Francisco, el ex Santo Oficio
respondió negativamente a la pregunta que se habían hecho muchos sacerdotes. ¿La iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? La respuesta se debe a que en algunos ambientes eclesiásticos se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo, y que estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, pero no pueden convertirse en bendiciones, se indica en la nota. Ya algunos sacerdotes, no, vamos a preparar todo para el matrimonio entre la gente del mismo sexo. Tuvo que salir entonces la Congregación para la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige el cardenal español Luis Francisco Ladarria Ferrer, matiza: Dios ama a cada persona como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Pero las bendiciones sobre personas que están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, cuando la gente se casa, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio. Y añade el documento: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogía, ni siquiera remota, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Se subraya además que la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal como la Iglesia lo entiende. Entonces, insta a la comunidad cristiana y a los pastores a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones heterosexuales, a saber, encontrar las modalidades más adecuadas. Y bueno, como le decía, aquí aclaran un poquito cómo surgió esto. Las dudas surgieron como en un reciente documental sobre Francisco, el director ruso Evgeny Afinevsky, el pontífice argentino, afirmaba en ese documento: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, lo que debe haber es una ley de unión civil, de esta manera están cubiertos legalmente. Una cita que fue noticia en todo el mundo, provocando además las críticas del ala más conservadora de la Iglesia. Luego se aclaró que esto no fue editado, no, que eso no fue lo que quiso decir el Papa, hasta que ayer publican este documento, como para, de una manera u otra, de los tantos matices que uno puede leer cuando estudia estas cosas, no haya tanta punto de discusión, de diferencia en esta área de la familia, ni con musulmanes, ni con los sectores conservadores de la Iglesia Católica, y también de nosotros el protestantismo, porque estamos perfectamente de acuerdo que la unión de un hombre con una mujer, eso fue lo que Dios estableció en el Edén. Y dejará hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer. Allí está en el Génesis, cuando la primera pareja contrajo matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, segundo paso, con su mujer, y serán una sola carne, ya cuando viene el acto de procreación para tener hijos, si así lo permite Dios. La familia es un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios bendice. Ya lo demás, como en esta aclaratoria que hace la Iglesia Católica, nosotros compartimos. La unión es entre un hombre y una mujer. Entonces, para que ustedes vean, ocurren cambios en el camino, aunque todo esto se está deteriorando, las presiones son muy fuertes. Biden, presidente de los Estados Unidos, por el otro lado, apoya 100% esas uniones homosexuales, aun cuando es súper católico, y allí donde está la ambivalencia de los líderes políticos que se consideran católicos, de muchos sacerdotes que ya estaban como celebrando que esto iba a ser una realidad fuertemente. En este momento histórico, la cosa como que se retiene, pero para lograr propósitos mayores de unificación universal por la paz, por estas alianzas que hablamos, hemos gastado bastante marca hablando de estas cosas. Bueno, quería dar esa noticia porque cuando seguimos la profecía semanalmente, mensualmente, se van añadiendo cosas que nos dicen que Cristo viene pronto a esta tierra. Un poquito de las vacunas. Me sorprendía lo que está pasando en este momento, cuando estoy hablando aquí, 17, si no me equivoco, de marzo. Cuando estamos hablando aquí en la siguiente posición, como más de 15 naciones europeas y otras más suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Y porque han habido personas que han muerto por trombos que se forman en la sangre y afectan a la parte vascular del cerebro.
le da unos dolores de cabeza terribles a las personas, bueno, es fuerte, son como consecuencia de la vacuna AstraZeneca. Hay varias, hay la China, hay la Johnson Johnson, hay la Moderna, o sea, hay muchos tipos de vacunas, pero esta, la de AstraZeneca, que también se hizo en combinación con Oxford, en este momento está cuestionada en varios países europeos. En total se dice que son más de 20 países que suspendieron. ¿Por qué? Porque se murieron varias personas como consecuencia de esa vacunación, de la vacuna. Pero lo que me duele y le duele a uno, ¿verdad?, es que la agencia europea para el asunto de la salud, de la medicina, dice que, bueno, es posible que hoy modifiquen, porque hay una crítica fuerte y la gente, ¿qué pasó? Pero bueno, miren lo que dicen ellos, que, bueno, es mayor el beneficio que presta la vacuna que el riesgo que se corre. Por lo tanto, debe continuar la vacunación. Sin embargo, 20 países de la Comunidad Europea no le vamos a hacer caso. Paralizada la vacuna esta que viene de la AstraZeneca hasta que no se evidencie bien qué es lo que está pasando con esa vacuna. Pero estos señores dicen de la Comunidad Europea, la agencia encargada de los medicamentos, que, bueno, es mayor el beneficio que presta que los riesgos que se corren. O sea que es mayor la gente que se puede beneficiar que los muertos que puedan ocurrir. Por lo tanto, sigan para adelante con la vacuna. Y si ese muerto es usted y soy yo por colocarme esa vacuna, si es un familiar, si es un ser querido, muerto es muerto, que sean 5, 10. Porque ¿cuál es el apresuramiento que nunca se había visto en tan poco tiempo que sacaran una vacuna contra uno de estos virus de una manera tan terrible? El ébola se echaron 5 años, la gripe casi como 10 años para poder determinar la química, del tipo de compuesto químico que se iba a colocar en la persona para poder prevenir estos ataques del ébola, de la gripe, etcétera, etcétera. Pero esto casi menos de un año. Por eso son resultados. Con razón, uno no quisiera pensar, pero la gente, mire, no, un momentico, yo no me voy a salir corriendo a ponerme, no voy a hacer que... Es como una experimentación que hay a nivel mundial. Hay muertos, pasa esto aquí, bueno, vamos a chequear, a ver, estamos fallando en esto. No, hermano, para eso se ensaya todo el protocolo de investigación. Primero tienen que experimentar con animales y requete comprobar. Luego en todas las poblaciones del mundo saca muestra, porque no es lo mismo el que vive en África que el que vive en el norte, el que vive en frío, el que vive en calor, el blanco, el negro. Hay diferencias y hay diferentes patologías en las diferentes personas. Hay que probar. Y en menos de un año van a hacer eso. Entonces, mire, se crean muchas suspicacias, muchas dudas. Y bueno, por eso, más de 20 países allá en Europa no nos vamos a colocar esa vacuna, la de AstraZeneca, hasta que no se averigüe bien el asunto. Pero entonces saben lo de la comunidad europea, la agencia de medicamentos, no, póngasela. Sí, ahí hay muertos, pero mayor es el beneficio. Como decir, mayor son los que quedan vivos que los que se mueren. No, hermano mío, olvídese, nosotros no somos conejillos de India. Tenemos que proteger al prójimo hasta donde se pueda. Cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que orar mucho, porque esta gente no tiene la certeza. Una hermana de Estados Unidos me llamaba y me decía, me puse la vacuna, pero me dijeron, si nosotros no respondemos, si se muere. Nosotros, las consecuencias, los colaterales tampoco, porque para completar los contratos que esas grandes compañías de vacunas hacen con los estados, los términos del contrato no está prohibido darlos a conocer al público. Imagínese usted. Por allá es que sale a veces, mire como que es esto, que la misma gente que vacuna se lo está diciendo a las personas. Bueno, si usted le da un patatú, como decimos aquí, bueno, ni la fábrica de vacunas, ni la agencia que está distribuyendo es responsable. Contra pega y hueca, como decimos aquí en Venezuela. O sea, usted asume las consecuencias, pero el Estado no es responsable. Entonces, ¿qué es esto? O sea, la pobre hermanita me llamaba de Estados Unidos que le dijeron eso. Y aquí en Venezuela también le han dicho a uno, no somos responsables. Y los contratos para completar no son de divulgación pública. Es una cosa entre Estado y la compañía. ¿Qué es esto, hermano? Entonces, mire, por eso que a veces las teorías conspirativas, que esos bulos, a veces como que dan algo de realidad. No son verdaderos la mayoría, porque son bulos, son fake news. Pero en esas publicaciones que se van al extremo, hermano, cuando el río suena, piedras traen. Entonces, les digo esto y aprovecho este medio, ¿verdad? Porque hay que tener precaución. No es que nunca uno se ha puesto una vacuna, creo que sí.
Nos pudimos vacunar contra el sarampión, contra la poliomielitis, eran pedazos de virus atenuados, de verdad, pero nunca la ingeniería genética como hoy en día, y nunca una vacuna frente a un virus tan terrible que paralizó el mundo prácticamente, en menos de un año tienen la solución. Ellos mismos entienden. No respondemos, todavía estamos probando sobre la marcha. Sobre la marcha, ¿en quiénes? En nosotros. ¿Y quiénes son los más vulnerables en todo esto? Nosotros los mayores. Nosotros, los que de una u otra forma, en forma genérica, ¿verdad? Ya le agarró la diabetes, ya le agarró problemas de tensión, ya le agarró problemas en los riñones, ya tiene algún problema en el pulmón, y de ñapa y de añadidura se añade el virus hermano mío. Esos son los de más alto riesgo. Algunos viejitos, sí, 90 y pico se la han puesto y están chéveres, pero eso no garantiza que todos los viejitos de 90, 80, 60 y pico va a pasar por la misma experiencia. Y más cuando se sabe que la misma vacuna está ocasionando muertos. Que son poquitos, que son 15, que son 20, no se preocupen. Ah, pero si fuera la mamá de uno que estuviera en ese 15, la esposa de uno, un hijo de uno. Ah, ahí sí duele. Pero uno quisiera pensar que después que han invertido millones y millones en producir esa vacuna y contratos millonarios, aquí, hermano, el interés es económico. Uno quisiera pensar eso, pero lamentablemente esta sociedad está corrompida y prevalece más la economía que la salud. Entonces hay mucho cuidado, mucha oración. No salgamos, pónganme, yo quiero que aquí, como que si esa es la solución definitiva, no. La solución es dependencia de Dios en estos momentos, prevención hasta que se aclare todo este asunto y contar con los mecanismos potentes que Dios ha colocado en nuestro cuerpo, que son todo el sistema inmunológico que Dios nos ha regalado para tener salud y salud en abundancia. Como dice el proverbio, ¿verdad? Un corazón alegre es un buen remedio, pero un corazón triste seca los huesos. ¿Y qué es lo que hay en los huesos? Nada menos que la fábrica de los mecanismos de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? En los huesos, allí, en la médula ósea de los huesos, médula roja, nada menos se producen los glóbulos blancos, que son todos los linfocitos, monocitos, todos esos mecanismos de defensa que Dios te da, células killer, todo eso. Y se producen las plaquetas allí, en los glóbulos blancos. Todos los mecanismos de defensa que te producen allí en esa médula ósea de los huesos, médula roja que se llama. Con razón Dios decía, la alegría es un buen remedio, estar alegre es un buen remedio porque se crea endorfina y eso aumenta las defensas, estimula las defensas, pero un corazón triste, hermano mío, seca los huesos. Y si lo tomamos así metafóricamente, pero científicamente tiene razón, ¿qué es lo que hay en los huesos? Los huesos se debilitan. ¿Por qué se debilitan? Y afecta al cuerpo. No el hueso, sino los mecanismos de defensa, que la tristeza disminuye el poder de los mecanismos de defensa. Entonces, alegrémonos que conocemos un Dios, alegrémonos que Cristo viene, alegrémonos que ese Dios está aquí con nosotros. Y esa alegría es salud, es fortaleza. Y todas las vacunas lo que andan buscando es que el cuerpo cree defensa, que el cuerpo cuando venga el virus, ataque al virus, acabe con el virus. Porque ni el antibiótico ni nada de eso. El antibiótico es después que el pulmón está enfermo, que aquí te para matar bacterias que también se van a añadir al virus. No, pero si usted y yo tenemos una buena alimentación, tenemos paz aquí en la cabeza que va a producir tranquilidad, porque Dios está en nosotros, Dios está por nosotros. Ninguna de estas horribles cosas que están pasando van a producir tristeza, angustia, incertidumbre, que es lo más terrible. ¿Hasta dónde va este mundo? Tal como lo dice la profecía. Los hombres se secarán a causa del temor que sobrevendrá sobre la tierra, dice el libro de Lucas, capítulo 21. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pero cuando usted sabe el propósito teleológico hacia el cual va la historia, usted no tiene nada que temer. Cada vez estamos más cerquita, así como cuando uno va llegando a un pueblo. Está a 20 kilómetros, está a 15, está a 10. Bueno, estamos a poquitos kilómetros de ver la aparición gloriosa de Cristo Jesús. Detalle que no lo puedo pasar por alto y aprovecho el medio, ¿verdad?, para comunicarlo a aquellos que disponen de este tiempo para conocer de nuestro Dios. Hermano, mire, ahora van entrando en este seminario que continuamos alabando y glorificando a nuestro Dios. En un comentario del Espíritu Santo en el libro Profetas y Reyes, el sueño de Nabucodonosor, el capítulo, dice: el rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a enviarle a él, Dios iba a revelarle que
que Él ejerce el poder sobre los reinos del mundo. Él puede entronizar, Dios, y destronar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para con Dios, para con el cielo. Iban a hacerle presentada acontecimientos futuros que llegarían hasta el mismo fin del tiempo. El propósito de esa estatua, si la pueden ver allí, el propósito de esa estatua de revelar todo esto, Babilonia, la cabeza, el pecho, Medo-Persia, el imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, luego otro imperio, el imperio romano, y finalmente la parte final, los pies, era demostrarle que cada uno de esos reinos van pasando, que Dios tiene el control de esa historia, y que los hombres creen que Dios no tiene nada que ver con esto, y por eso Carlos Marx, en oposición a Hegel, con H, no Engels, Hegel, creó entonces que no es la tesis antitesis que planteaba Hegel, una idea y luego una contraidea, y de esa contraidea sale la síntesis. Y en esa discusión de idea contra idea, lo que llaman dialéctica, Carlos Marx dijo, no, la lucha no es de idea contra idea, sino de clase. Entonces se creó el materialismo histórico, materialismo, o sea que Dios no tiene nada que ver con esto, porque para Hegel se vio un propósito teológico. En la medida que se combatía tesis con antítesis y producía la síntesis, cada vez el hombre se iba perfeccionando hasta llegar al plan que Dios quería, en el término positivista de Hegel, con H. Pero Marx dijo, no, aquí esto es un conflicto entre los pobres y los ricos, y en esa lucha finalmente se implantará la dictadura del proletariado y hará posible que haya un mundo de paz y de prosperidad. Él también tenía un propósito teológico, que vamos a llegar a un mundo donde vamos a compartir todo, y van a haber clases sociales. Estoy hablando de Carlos Marx. Pero igualito, así no es la historia. Dios tenía un propósito y le quería demostrar al rey todos los reinos que iban a pasar desde Nabucodonosor en el año 604, 605, 604 antes de Cristo hasta nuestra época, y muy pronto cuando esto llegue a su final. Y claro, entonces vemos que Dios está dirigiendo todo esto. Hoy, marzo de 2021, Dios está dirigiendo la historia. Dios está dispuesto a dirigir el mundo, y como parte del mundo, tu vida y mi vida. El que tiene control de su universo para que esos planetas no se salgan de órbita, quiere tener control de tu vida, porque está consciente que esto es un conflicto macrocósmico. Esto tiene un plan. Dios tiene un plan sobre esta tierra. Y este es un escenario, una gran batalla que comenzó en el cielo y se extendió aquí en la tierra. Luzbel, Satanás, ese era un ángel de luz, era el que estaba después de Cristo, y provocó una rebelión contra el gobierno de Dios, fue expulsado del cielo, como dice Apocalipsis 12, pero él y tiene destinado la destrucción al final de la historia, pero él no quiere irse solo, él quiere irse contigo y conmigo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que enviar a su hijo para también, no, esto va a terminar, pero yo quiero que ustedes puedan salir de esta tierra y vivir conmigo, y estar conmigo, porque tienen el carácter mío y se parecen a mí, son semejantes a mí. Y por eso yo di mi vida para pagar un rescate, como si el diablo nos tuviera secuestrado. Y el rescate fue la vida de Cristo, del mismo Dios hecho carne, se pagó para que los pecados, las desobediencias que nos identificaban con el demonio, quedaran perdonadas y comenzaron a vivir una vida a la altura de los consejos, en otras palabras, de los mandatos, de la palabra de nuestro Dios. Porque esto no termina aquí hoy. Vamos hacia un mundo mejor, donde todas estas cosas de corrupción y de destrucción pasaron, como dice la palabra, y todo será hecho nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Detallitos, hermanos, que yo quería compartir. Es interesante, mire, que ayer, el otro martes, la verdad de Daniel capítulo 1, algunos detalles, los amigos de Daniel, el significado aquí, las pruebas que hubieron allí, ¿verdad? La graduación de Daniel a los 3 años, un hombre más sabio que aquí, con ellos. En el capítulo 2, mira, haciendo un repasito aquí brevemente, para terminar el próximo martes, comenzar con Daniel 7, primeramente Dios. En el capítulo 2, que se habla de la estatua, es interesante, mire, abreviando, este rey tuvo un sueño, esa estatua que ustedes ven allí a mi mano izquierda, usted a su mano derecha, y nadie podía revelar ese sueño, porque el hombre tuvo un sueño y se le fue el sueño. Llamaron a los astrólogos, como dice Daniel 2, pues.
En el segundo año, versículo 1, Nabucodonosor tuvo un sueño y se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a todos los magos, teólogos, astrólogos, Daniel capítulo 2, versículo 2 en adelante, encantadores, caldeos, bueno, brujos, toda esa cantidad de gente, para que le explicasen su sueño. El versículo 3, el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces le hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, di el sueño a tu siervo y te vamos a decir en qué consiste la interpretación. Y el rey le dijo a los caldeos, el asunto se me olvidó. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré hecho pedazos, lo voy a matar. Y si me mostráis el sueño, bueno, van a recibir bendición. Pues. Respondieron los astrólogos, los caldeos, los encantadores. Versículo 7. Diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey le dijo, bueno, ¿cómo te voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir el sueño si a mí se me olvidó el sueño? Pero en el versículo 8 dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes me están poniendo dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostré el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme por el sueño, para que yo sepa la interpretación. Entonces los tipos lo volvieron a decir, Señor, delante del rey, dijeron, no hay hombre sobre esta tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes. Siempre le cuentan a uno el sueño, entonces uno describe el sueño, pero tú estás presentando un caso demasiado terrible. ¿Cómo nos vamos a meter en tu cabeza? ¿Cómo vamos a adivinar lo que soñaste? Eso es lo que le están diciendo los astrólogos, los sabios, toda esa gente que trabaja con el diablo. Y ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo puede saber eso. Porque el asunto que el rey demanda es muy difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, eso sí pueden saber, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo, dice el versículo 12, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Maten a todos estos sabios. Esto es una cuerda de impostores mentirosos. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Como Daniel también estaba en el grupo de los sabios, de la gente que tenía conocimiento, podía hasta predecir, pues, de los más del grupo de los asesores del rey. Mate a toda esa gente, dijo Nabucodonosor. Esto es lo que precede a ese sueño de ese estatus, ¿eh? Entonces Daniel habló, cuando estaba Daniel a la muerte, ¿qué pasó aquí? Habló prudentemente a Arioc, sabio y prudentemente, al guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y con prudencia y sabiduría, Daniel dijo al capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y le hizo saber a sus amigos, Ananías, Misaías y Azarías, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel allí, hay como una especie de simbolismo. Daniel allí como un tipo de Cristo. Daniel salva la vida de estos sabios por la revelación que Dios le da. Cristo salvó nuestra vida en la medida que creemos en el sacrificio que él hizo en la cruz. Dios permitió que muriese en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos si aprovechamos esa provisión que Dios hizo en la cruz. ¿Por qué muere él en la cruz? Para que los pecados que me condenan a mi muerte caen sobre Jesús, para que yo no siga pecando, sino que de aquí en adelante, en vez de morir yo, este servidor, muere Cristo por ti y por mí, para que tú tengas vida, una vida de crecimiento, de armonía con nuestro Dios. Daniel dijo, no, me van a matar a mí y van a matar a mis compañeros, voy a hacer algo por ellos. Y pidió a Dios la revelación. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, dice el versículo 19 del capítulo 2. Y por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Mire parte de la oración. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Dios, él muda los tiempos y las edades. Él quita presidentes, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los extendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Dios mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Mano, Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones. Dios está dispuesto a escuchar a su pueblo. Pedí en oración, creéis que recibiréis y Dios va a bendecir. Póngase en armonía con Dios y clámeale a Dios. Donde hay 2 o 3, el Señor va hasta allí para acompañarle, para fortalecerle. Aquí mire, después de esto fue Daniel a Arioc, al capitán, al que había puesto para matar a los sabios, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y dijo, he hallado un varón, atribuyéndose gloria a él. Nota que Daniel fue el que se ofreció. Respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño? Bueno, y ya, entonces Daniel le dijo, respondió al rey, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. O sea, los otros sabios tenían razón en lo que te dijeron. Esto no puede ser revelado por ningún ser humano. Enseñanza, amigo, hermano. Satanás no puede leer la mente. Satanás no puede leer la mente. Y por eso los sabios no podían adivinar, por muy diabólico que fuese, no podían adivinar qué es lo que el rey había soñado. Pero Dios sí sabe. Hasta los mismos encantadores dijeron, los instrumentos de Satanás, el sueño que tú tienes, si tú no lo revelas, no todos somos dioses. Solamente los dioses que no habitan con seres humanos pueden revelar un sueño. Y exactamente, el Dios con D mayúscula, Jehová, le mostró, y por eso el sueño, que el rey ni se acordaba, pero Dios que lee tu mente y lee mi mente, sí sabía qué había soñado y cuál era el propósito del sueño. Daniel respondió delante del rey, el misterio, olviden, nadie lo puede revelar, pero hay un Dios, dice el versículo 28, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Toda esta estatua, lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En los últimos días que estamos viviendo. Y este sueño fue casi 600 años antes de nacer Jesucristo. Llevamos 2000 años, 2021 años, según ese cronograma, ¿cómo se llama? Calendario, que ha sido modificado con 3 años y un cuarto de atraso. Pero bueno, 2021, más 600 años, casi, ¿qué? 2000 más 600, 2600 años hace que esto fue revelado. Y precisamente, solamente estamos aquí en la parte final de la estatua, que son los pies. Y Daniel se lo dijo, Dios, no yo Daniel, sino Dios. Estando tu rey, he aquí tu sueño y las visiones, y ya usted sabe el sueño. Ve allí, Satanás no puede leer la mente. La humildad de un hombre que frente a un problema de vida o muerte, ¿a quién clamó? ¿A quién clamó? Al único que puede sostenernos nosotros en dificultades, a Dios. Y Dios está dispuesto a respondernos. Dios está dispuesto a conducirnos. Aún ese hombre pagano que no era cristiano, no era judío, pero a él se reveló Dios, porque el tipo estaba preocupado por los asuntos del futuro. Y Dios le mostró. Dios no hace hasta excepción de personas. Una persona que no puede estar en la iglesia aquí, pero está inquieta, le preocupa lo que está pasando en el mundo. Dios le puede mostrar visiones. Dios puede hablar con él. Dios puede inquietarlo de tal forma que él pida auxilio, pida orientación. Y lo resulta que el sueño, que la preocupación que tiene un sentido que se explica a través de la Sagrada Escritura. Este hombre humanamente no podía entender qué soñó, pero había un instrumento de Dios que en un momento, cuando su vida pendía prácticamente de minutos, porque ya lo mandaron a matar, el edicto salió, maten a todos, incluyendo a Daniel. ¿Cuántas veces se nos puede decir, está muerto, te va a pasar esto, estás condenado, una enfermedad, y ya uno como se trancó, acepto el edicto, me moriré por cáncer, me moriré por esto, me moriré por el otro, sí, me van a matar? No, hermano, hay que clamar a Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí está. Ninguno murió. Ninguno murió. Y no se hizo acepción de personas. No solamente fue que se salvó Daniel porque era judío. No, los otros que eran encantadores, que trabajaban con el diablo, recibieron la bendición de la prolongación de la vida. Ese es el Dios que nosotros creemos, amamos y aceptamos, que hoy nos está llevando, no solamente para que comamos, vistamos, tengamos casa, tengamos familia, vivamos bien. Es que esto tiene un propósito. Esto sigue una ruta que va a terminar con la piedra que va a chocar en los pies de la imagen, que indica la segunda venida de Cristo Jesús.
¿Saben ustedes después que termine ese sueño, siguiéndole el rastro a Nabucodonosor? Dice en el versículo 46, después que se le mostró todo el sueño y la interpretación, Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor, oiga estos detalles de Nabucodonosor, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. Versículo 47. El rey habló a Daniel y le dijo, vea, voy a leer varias declaraciones de cómo Dios comenzó a trabajar con el corazón de este hombre. Mire cómo dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Mire la palabra, ciertamente el Dios vuestro, no el mío, el Dios tuyo, Daniel. Mire, realmente es Dios de dioses. Es superior a todos los dioses. Cuando usted ve la palabra Dios y dioses escrita en la Biblia, cuando aparece con D mayúscula se refiere al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y cuando aparece con D minúscula, Dios o dioses, se refiere a la invención pagana de los dioses, todas esas cosas demoníacas. Nabucodonosor acepta cuando ve la revelación del sueño, que es verdad, no sé, correcto, exacto, tremendo. El diablo le dijo a través de los encantadores, eso solamente lo puede revelar un Dios. Y también el siervo de Dios le dice, no es que yo soy sabio, no es que yo soy che, no, eso lo revela Dios. Y este señor entonces se da cuenta y dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Hermano mío, mire, no es como el Dios tuyo, Daniel. Excelente, increíble, ¿verdad? Más adelante, en el capítulo 4, versículo 8, que vino la locura en Nabucodonosor. Pasó esto del sueño. Y este hombre dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea, el tipo sigue siendo politeísta. Pero aquí el tipo reconoce que el Dios de Daniel es superior a todos los dioses. ¿Qué esperaría uno? Que se entregara a Nabucodonosor. Viendo tremendo milagro, el tipo se entregara a Dios fuertemente. Es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Miren los atributos que le coloca el verdadero Dios, este Nabucodonosor de la historia universal. Pero su corazón todavía no entra en contacto fuertemente, no entrega su vida a Dios. Siguiéndole la huella a Nabucodonosor. En capítulo 3, me explico un poquito, pero así rapidito, después que Nabucodonosor quiso destruir los amigos de Daniel, porque no se arrodillaron frente a una estatua grande que él levantó. Ya voy a hablar de eso. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando no se arrodillaron, mandaron a llamar inmediatamente a esos jóvenes que no se quisieron arrodillar y los metieron, o sea, si no se arrodillan van a ser quemados en un horno de fuego, los metieron en el horno de fuego para que se quemaran. Hermano, ni olor a humo salieron. Usted puede leer el capítulo 3 por factor tiempo. Pero hablando de la reacción de Nabucodonosor, dice Daniel 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, cuando vio que los jóvenes hebreos salieron, mire, nada de quemazón. Los guardias que metieron a estos muchachos en el horno de fuego, que lo aumentaron 7 veces para que no quedaran vestigios de su cuerpo, antes de meterlo con el resplandor del horno, dice la Biblia en capítulo 3, se quemaron. Y estos muchachos los metieron allí, 3, y el mismo Nabucodonosor vio que había un cuarto que era como digo de los dioses, ahí lo dice el capítulo 3, no lo leo por tiempo. Vio entre el fuego los 3 jóvenes que metió y un cuarto, el mismo Cristo como un hijo de Dios. Ese era Cristo que estaba con ellos, hermano. Y cuando salieron, ni olor a humo, nada, las cuerdas que amarraban su mano, todo eso se quemó y ellos sanitos, hermano, perfectamente sanitos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito, Daniel 3:28, bendito sea el Dios de ellos. Otra vez, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel, será Cristo, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, de él mismo, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué bonito, Nabucodonosor admira la fidelidad. A estos tipos no les importó morir. Entregaron sus vidas, mátenme, pero yo no voy a adorar, diría, al Dios mío. Nabucodonosor diría, qué tremendos son estos muchachos. Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró.
y que no cumplieron ni edicto. Qué maravilloso ese Dios de ellos. Ahora, el Dios de Daniel, excelente en el sueño. Aquí en el 3, el Dios de los amigos de Daniel, no, mire, no hay como ese Dios. Pero el hombre todavía sigue, ¿qué? El hombre sigue empecinado en hacer lo que le da la gana. En el capítulo 4, que es la locura de este hombre, se le predijo que su reino iba a ser roto, iba a ser, bueno, toda una profecía, ¿verdad? Abreviando allí, ¿verdad? Versículo 22, Daniel 4, dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste, hiciste fuerte, se representó como un árbol. Allí el Nabucodonosor tuvo un sueño y contó el sueño de Daniel, estoy abreviando tiempo. Y en la explicación dice, tú eras ese árbol, pues, que creció y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, cortá el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaré, con atadura de hierro y bronce, se ha mojado en el rocío. Le explico allí, hasta que pasen 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del rey, que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo, versículo 25. Mire lo que se le está diciendo a Nabucodonosor. Y con los bueyes y con el rocío del cielo, y serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Hasta que te des cuenta que Dios es el que domina el mundo, que Dios está al control del mundo. Vas a estar sufriendo allí, vas a comer paja como un animal, hasta que te conviertas. Se le estaba advirtiendo, hermano. Y en cuanto a la orden de dejar a la tierra sepa las raíces, bueno, ok. Por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice Daniel. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Tal vez será eso prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el reino de Nabucodonosor. Mire, después que se le dijo esto, al cabo de 12 meses, de un año, paseando en el palacio real, el rey dijo, Nabucodonosor, versículo 29, 30 en adelante, capítulo 4 de Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, el yo, para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Se cumplió la profecía, hermano, al año. Y pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Bueno, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como de las aves. Algo de Daniel 7, vamos a ver eso. Mas al fin del tiempo, oiga, de los 7 años, 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. El hombre como que oyó al Espíritu Santo, el hombre oyó al Espíritu, reaccionó después de 7 años y mi razón me fue devuelta. El hombre estaba como loco y le vino la razón, dice la palabra aquí, bonita y bendita. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Y todos los habitantes de la tierra, mira esta oración tan bonita de Nabucodonosor, son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace Jehová? No hay nadie. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue enaltecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida a mi reino. Y mire cómo dice, termina el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no es al Dios de Daniel, ni al Dios de los amigos. Ay, qué bonito ese Dios que tiene en ustedes en la iglesia. Ay, qué hermoso. No. Es que tienes que meterte con Él. Es que tienes que trabajar con Él. Es que tienes que consagrar tu vida a Él. Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo decía por testimonio propio. Hasta que reconozca, el tipo reconoció, se convirtió en un servidor de nuestro Dios. Amigo que me está oyendo, hermano que está oyendo esto, yo que estoy hablando aquí, ¿será que Dios tiene que mandarnos a comer paja? ¿Será que Dios tiene que
humillarnos, ponernos como un animal para que hasta que reconozcamos que Dios es el que dirige el mundo y está dispuesto a dirigir tu vida y mi vida. De nada vale, sí, Dios es muy bueno, Dios es chévere, yo reconozco, Dios, mire la verdad, eso es maravilloso, eso es excelente, mire, hace milagros, que no es que tú te admires, que ese Dios es para ti, es para mí, tómalo para ti, tómalo para mí. Y Dios se empeñó a Nabucodonosor hablarle y colocarle una situación extrema que se puso loco. ¿Será que Dios nos iba a poner loco a los que no entendemos esto? Pero por amor, para que reaccionemos, para que nos demos cuenta que el que manda en el mundo, el que quiere dirigir la vida de nosotros por el peligro en que estamos metidos frente a un enemigo que no podemos vencer por sí mismo, como ese ángel caído que domina sobre este mundo. Dios luchará hasta el final para que usted que me está oyendo y yo que estoy hablando aquí, no nos perdamos. Amigo y hermano, no esperemos caer en la locura de Nabucodonosor, en la humillación de Nabucodonosor, para entonces estar diciendo, Señor, realmente, ahora sí me doy cuenta que tus caminos son verdaderos, ahora sí me voy a bautizar, ahora sí voy a consagrar mi vida a ti, ahora sí voy a buscar. Este relato es para hoy. Es que orgulloso, después que Dios lo bendijo, ay no, yo soy el que echó plata, yo soy el rico, esta gran Babilonia que yo edifiqué, Señor, la Babilonia te la permitió Dios, que tú tuviese lo que tuviese, pero se olvidó de Dios, pero Dios no se olvidó de él. Dios obró, como quiere obrar en ti y en mí, para que reconozcamos que el soberano Jehová, con este pagano, con este que no es judío, se la jugó completa hasta que el hombre reaccionó. Dios también da lo máximo para que tú y yo, si estás dudoso, si crees que te la sabes toda, si amas mucho a Dios, pero no terminas de entregar tu vida a Dios, el Señor obrará y obrará hasta que tú puedas entender que Él es el que manda, que Él es el que dirige el universo, el planeta, tu vida y mi vida. No esperemos esto de Nabucodonosor. Aprovechemos. Si hoy oye su voz, busquemos a Dios de todo corazón. Fíjense, hermano, estos detalles tan maravillosos, ¿verdad? En Daniel 3, miren, bueno, lo bonito de esta cosa, ¿verdad? En Daniel 3, esta estatua que usted ve aquí, mire, esta estatua de Daniel, fíjense, yo necesito, va a ser que no se me abre esto. Ah, aquí está. Mire. No se me caiga. Mire, esto fue lo que soñó el hombre. Pero en Daniel 3, y con esto quiero finalizar porque el tiempo, y hablo otra cosita, ¿verdad? En la caída de Babilonia. Versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor, después que tuvo el sueño, Daniel tuvo el sueño, la estatua esa grandota que usted está viendo allá, allá en la pared, esta chiquitita que tengo aquí, de Daniel 3.1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y este mandó, hermano, que ahora había que adorar y envió el rey Nabucodonosor a que le alzaran a toda la gente del gobierno. Versículo 3. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, gobernadores, tesoreros. Bueno, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que levantó y estaba en pie delante de la estatua. Y el pregonero anunciaba que a la voz, mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente esa estatua será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, todos esos órganos, todas esas cosas de música, todos los pueblos, como decir, la capital y de la capital, todas las naciones que eran de Babilonia, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Oiga eso, una estatua que mostraba el poderío de Babilonia. Y el tipo la hizo, mire, toda de oro. En vez de oro, Babilonia. Va a caer Babilonia. Después viene Medo Persia, plata.
y Medo-Persia va a caer, y después viene el imperio greco-macedónico, bronce. Luego el imperio greco-macedónico va a caer con Alejandro Magno, ¿verdad? Porque viene el imperio romano, ajá, de los Césares. Pero Roma también se va a dividir y finalmente la etapa final. No, Nabucodonosor dijo, no, hermano mío, yo no creo eso. Y mandó a hacer una estatua completamente de oro, como usted está viendo aquí. El cuento de plata, bronce, plata, bronce, hierro. No, no, todo de oro. Hermano mío, todo de oro. Esto no sé lo que es. Todo de oro. Vamos a hacer un movimiento aquí para que sea más bonito, ¿verdad? Todo de oro. ¿Cómo le parece? Dice la revelación, 60 codos. 60 codos son como 30 metros de alto. 30 metros. Calculé como hasta un sexto piso. El edificio es como de 6 pisos. 60 codos equivale a casi 31 metros por 6 codos. Y una anchura de 6 codos, unos 3 metros. Cuando se dice estatua, implica la base, el pedestal y la estatua. Se calcula que el pedestal era casi como el tamaño, como si 60 codos era desde aquí de la tierra hasta aquí, hasta la cabeza. Todo eso se engloba la palabra estatua. Entonces, se calcula que el pedestal tenía como 15 codos, 15 metros. Eran 30 metros de aquí a aquí. 60 codos. 30 codos aquí, 15 metros, y como 15 metros aquí. 15 el pedestal y 15 son 30. Y 30 metros son 60 codos. Bueno, todo de oro. Mi reino es sempiterno. Mi reino no va a acabar. A mí nadie me va a tumbar. Ese es el pensamiento de los dictadores. Ese es el pensamiento de los hombres autoritarios hasta hoy en día. Nunca va a pasar mi reino. Yo soy eterno. Oro puro. ¿Qué cuento de plata? No. Después de mí seguirá mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Miren que es la misma naturaleza. Y Dios los conoce. Dios los conoce. Le fueron los humos, como dice aquí, los humos a la cabeza, creyéndose un Dios. Uno en la escala comparativa, mire. Mire, cuando uno ve echa esto para atrás, yo quiero que vean como si fuera el piso. 30 metros de aquí abajo hasta aquí arriba. 60 codos. 60 codos son como 30 metros. 15 aquí, un poquitico más, y 15 toda la estatua. El tamaño de una persona en esa proporción es esto que tengo yo aquí, mire. En la proporción. Y cuando lo pongo aquí, en el piso, mire cómo se veía el tamaño de los seres humanos. Mire, esta cosita negrita que está aquí. Una persona casi como casi llegando a los 2 metros, 1,80, 1,70. Mire el tamañito de una persona de 1,80, 1,90. Ese era el tamaño frente a la estatua. Es para que vean la magnitud de la gloria que este hombre quería tener y que todo el mundo se humillase delante de él. Pero esa estatua que representa la gloria de Babilonia, el poder de Babilonia, todo pueblo, nación, tribu, lengua, al oír la trompeta, así como, mira, como muñequito, una basurita, pues, frente al lo que representaba el poder de la gran Babilonia. Y que no se arrodillara era para el horno de fuego, decreto de muerte. Dice la revelación, lo vamos a estudiar en Apocalipsis, en evento de los últimos días. Se repetirá la historia, la página 138, las leyes dominicales. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. El domingo será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos, igualito como dice el versículo 7 de Daniel capítulo 3. Todas las naciones, lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto ese día domingo será promulgado en todo el mundo.
para el tiempo escatológicamente, para estos tiempos finales, el día domingo será exaltado en su máxima expresión, como se exaltó esta estatua que representa el poder de Babilonia. Y el poder de Babilonia va a estar representado por Vaticano, respaldado por los Estados Unidos del mundo entero. Y el que no se... ¿Por qué el día domingo? Un día por un día, no un día por un día. Es que el domingo representa la autoridad total de la Iglesia Católica de cambiar un mandamiento, el sábado para el domingo. Nosotros somos los que dirigimos este mundo. Dios nos dice aquí que pero nosotros somos los protagonistas en esta tierra. El día domingo representa la autoridad que el hombre toma por encima de Dios. Como el mismo Juan Pablo II, la encíclica que yo le mostré, el día domingo. Nosotros cambiamos la santidad del sábado para el domingo. Para entender el día domingo hay que entender la teología del sábado, dice el Papa Juan Pablo II, en la encíclica que saca. Ellos no pueden desligarse de la santidad del sábado, pero nuestra autoridad, y allí los evangélicos también comieron lo mismo y siguen el mismo camino. Entonces el domingo es el punto de unidad para todas las religiones, como lo hizo en el año 313 Constantino. Ya en el 320-21, cuando se bautiza Constantino, ¿qué fue lo que hizo él? Declaró oficial el día domingo, el día del sol. No es que él se convirtió a cristiano, se bautizó, pero seguía llamando el sol como si fuera un dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando aquí? Bueno, que este señor, como sabía que los cristianos repudiaban a los judíos, porque los judíos habían matado a Cristo, entonces ya para ese momento se consideraba el domingo como el domingo para celebrar la resurrección, y el sábado eso de los judíos. Se prejuiciaron tanto con los judíos, como si los judíos inventaron los judíos inventaron el sábado. No, hermano, el sábado viene de la creación. Dios trabajó 6 días, el séptimo día de la creación, que no existía ningún judío, ni nada de eso. Allí se creó Adán y Eva. Si vamos a hablar geográficamente, bueno, eso tiene que donde está el Éufrates y el Tigris, por la zona de allá de Irak, pues, si vamos a hablar geográficamente, no hay ningunos judíos. Pero Constantino en aquel momento, los cristianos en aquel momento le dijeron, nosotros, ¿verdad?, queremos también adorar a Dios en domingo para celebrar la resurrección. Y Constantino dijo, sí, al dios Mitra, que era el dios del Imperio Romano, también se adora en domingo. Así que aquí yo no voy a sacar partido, me voy a ganar todos los cristianos, me voy a ganar todos los paganos, colocando un día de reposo oficial de adoración. Así lo registra la historia. Y Constantino fue el que logró, ese emperador romano, ¿verdad?, lograr esa gran coalición de paganismo con cristianismo, que llaman el sincretismo. Comenzaron a mezclarse cosas paganas con las cosas religiosas, con las cosas de la iglesia que estaba allí ya 300 y pico de años, 313, cuando Constantino paró la persecución. Entonces se colocó el domingo como el símbolo de la unidad entre todo el Imperio Romano, hasta que en 538, después que cae el Imperio Romano, entonces la Roma pontificial toma el poder, y bueno, ahí para todo el mundo conocido para aquella época, el domingo es símbolo de su autoridad. Y a la final, para preservar la paz, la unidad universal, el Día de la Familia, en la encíclica de Fratelli, de la fraternidad que sacó el Papa últimamente, y la otra de la Laudato Si, de la conservación del ambiente. El domingo es clave en todo esto, porque demuestra la autoridad, así como para Dios. El sábado es el sello de la creación. ¿Por qué el sello de la creación? Porque el cuarto mandamiento dice, acordate del día sábado, 6 días trabajarás y a toda tu hora, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, el único mandamiento que habla qué tipo de Dios es el cuarto mandamiento. Usted lo saca y mete otro el domingo. ¿Cuál es la razón? No que la resurrección se celebra según Romanos 6 con el bautismo. ¿En qué momento dice el domingo lo dejo para que ustedes sepan que yo soy Dios que los creé, que los formé? No, Ezequiel 22 y 20:20 dice, yo le di mi domingo del sábado como señal de que yo los aparté del mundo para mí, como señal de que yo soy su Dios. En Deuteronomio 5, cuando habla del cuarto mandamiento, dice, yo le di mi sábado como símbolo que los he rescatado del mundo. Es el sábado que es el creador, es el sábado es la señal de que él nos apartó, es la señal de que nos rescató. Entonces, Satanás trata de quitar eso y poner, todos los días son iguales. Cuando Dios en Génesis dice, Dios bendijo y santificó el séptimo día. Por tanto, guarden el séptimo día, como dice Éxodo 28. Entonces, a la final, el gran monumento, como fue la estatua allá en Nabucodonosor, del imperio que nunca iba a perecer, oro de la cabeza hasta la parte final del pedestal, el sábado, el domingo, va a ser como esa imagen.
Y quien no adore el domingo, la marca allí de la bestia, la marca de ese reino de autoridad, de que realmente tenemos que unirnos para salvar el planeta Tierra. Y los musulmanes que adoran el viernes tengan la seguridad que de alguna manera u otra, acuérdense que el padre común para todas las religiones monoteístas, como lo leíamos el otro martes, ¿quién es? Abraham. El musulmán, el judío y el cristiano sabe que Abraham, ¿verdad?, guardaba el santo sábado, guardaba los mandamientos. Y en la medida que vaya llegando el tiempo en que hay que unirse por la paz y la cosa, el mando religioso en este momento humanamente está por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y allí el domingo va a ser, bueno, cae como anillo al dedo, pues. La OIT, una Organización Internacional del Trabajo, desde 1920 está planteando, ¿verdad?, que tiene que haber un día de reposo. Y dependiendo de las costumbres y la cultura de los pueblos, ese día sea el que se aplique. Y normalmente para todo el mundo, el día domingo es especial para descansar y reposar. Por el bien de la humanidad, por la paz de la humanidad, debe ser como un gran monumento. Y quien no adore, no acepte eso, como dice Apocalipsis 13, no podrá comprar ni vender, porque es el sello de la autoridad, el reconocimiento de una autoridad mundial, de ese orden mundial. La marca es esa, adoración universal, todos unidos, bajo un Dios que nos va a librar de la destrucción, que al revés, un Dios que va a provocar que Cristo venga más pronto a esta tierra a sacarnos de este hoyo donde estamos metidos. Así que permita a Dios que todas estas enseñanzas nos ayuden a crecer y nos iluminen frente a la proximidad del Rey de Reyes, Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.